Tanto que hablar de política y es lo que haremos esta noche en la entrevista que, como los jueves es tradicional ya, se emite por Mega Noticias Plus Prime y también por Ahora Noticias. Hoy conversamos con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Gracias, senador, por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La política de los acuerdos, voy a partir por ahí, o el intento de reeditar la política de los acuerdos. No sé si es más intento de la democracia cristiana, del gobierno, o la aspiración de otros sectores de tenerla de vuelta para poder avanzar. Primero diría que es posible, en los tiempos que corren, tener políticas de acuerdo, o en realidad una golondrina no hace verano. A propósito de un acuerdo de la ABC con el Ejecutivo. Sí, pero ese es un acuerdo que es un esfuerzo que hace la mesa de la democracia cristiana, que además me ha parecido ver que tienen algunas diferencias entre ellos, pero no lo quiero mirar en menos. Pero la política de los acuerdos, como la conocimos en su oportunidad, primero involucraba a ambos sectores de manera bien global. Exacto. Que habían dos sectores, básicamente. Y lo segundo era que era medio obligado para la concertación hacerlo, porque producto del sistema binominal y de los altos quórum y de los senadores designados, se eligieron 38 senadores por los chilenos y 10 los eligió Pinochet. Entonces tenía 48 senadores, de los cuales 10 eran designados por Pinochet. Al gobierno, don Patricio Aylwin, no le queda otra que negociar acuerdos. Entonces, quiero poner ese contexto. Dicho eso, sí, yo creo que es posible llegar a entendimiento en materia, ojalá más amplio los entendimientos, y no solamente con un partido. ¿Y en qué rol está hoy el Partido por la Democracia en esa línea? La política del entendimiento. Sí, nosotros estamos por... es que ¿sabes qué pasa? Que hay temas que si no los resolvemos nos van a castigar la ciudadanía. Por ejemplo, pensiones. La reforma tributaria podemos hablar 2 horas y le importa poco a la gente en general. Pensiones lo entienden clarísimo. El tema de la reforma del sistema de pensiones que tenemos en Chile. Y en eso yo siento que si la política no encontramos puntos de entendimiento, el castigo sí, lo recibe tal vez mayor el gobierno. Pero al final somos todos los que estamos en esto. Porque además es un boomerang que se le devuelve para quien aspira en algún momento también ser gobierno, ¿no? Me imagino que quisiera poder haber avanzado en el desarrollo. Pero tiene otra derivada más grave, a mi juicio. ¿Cuál? Claro, tiene un costo para el gobierno de turno, un costo para los que aspiran eventualmente a liderar en el futuro. Obvio, porque se van a encontrar con el problema a la vuelta de la esquina. Claro, pero tiene otro, que si la política no resuelve el tema de las pensiones, la ciudadanía dice, ¿y para qué quiero la política? Porque no me resuelve temas. Y ahí entonces aparecen los populismos que te dan respuestas fáciles a problemas difíciles, y que creo que es un peligro más serio para Chile y otros países. Ahora, entendiendo Se que capta porque digo que es importante resolverlo, porque si no, surge que dice, no, yo lo resuelvo en 5 minutos. Pero sigo la misma lógica y por lo tanto también uno podría entender que esto no significa a cualquier costo. ¿Qué sí está dispuesto a transar, por ejemplo, el PPD en la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones? Más que empezar a transar, hablemos qué cosas creemos que deberían estar, que hoy día nos figuran fuertemente. Por ejemplo. Temas de género, en tema de ver cómo nos hacemos cargo de que las mujeres viven más años, que tienen más lagunas previsionales, que en consecuencia han cotizado menos, ¿ya? Jubilan más temprano. ¿Cómo hacemos para que cuando a cierto periodo se igualen sus pensiones con las de los varones? Por darte un ejemplo. Bueno, el panel de expertos de la Universidad Católica decía la semana pasada que para que eso pase tienen que tener por lo menos la misma edad de jubilación hombres y mujeres. O tú podrías, por ejemplo, dar incentivos para que jubilen con posterioridad. ¿Me explico? O sea, yo creo que hay espacio para eso. Lo segundo, creo que tenemos que asumir que el 10% que se cotiza hoy día, más el 4% que propuso el gobierno, ese 14%, a todas luces no es suficiente. El Partido Socialista habló de deberíamos llegar hasta un 16. 16, el PP dijo un 15,5, el promedio de los países OCDE, el promedio, es alrededor de 15%, 16%. Entonces creo que al menos en ese entorno, más, si me pregunta, yo sería más ambicioso, no para ahora, pero para los próximos 30, 40 años, de tener un sistema en el cual la cotización aumente. Te quiero recordar que en el sistema antiguo, las cotizaciones partían el 21-22%, llegaban hasta casi el 28-29%. Exacto. Ahora, si decimos, por ejemplo, ok, 16%, y ya está más o menos claro de dónde va a salir ese 4% adicional, el 2% al que se agrega, ¿de dónde debería salir? ¿Del bolsillo de quién? ¿El empleador, el trabajador, compartido? Yo creo que puede haber un esfuerzo adicional del empleador y del trabajador eventualmente, pero también si no del Estado, que ya hace un esfuerzo con todas las pensiones no contributivas, todo el pilar solidario. Exacto. ¿Ya? Pero para eso son los impuestos. También pueden haber financiar parte de eso con impuestos. El gobierno... Pero con los impuestos que cobramos hoy día no alcanzan. Bueno, por eso que lo vinculo con la reforma tributaria, que lo hemos dicho, yo estoy en la Comisión de Hacienda del Senado, le hemos planteado al ministro Felipe Larraín de que esta conversación de las pensiones no podemos hacerla completamente separada de lo que estamos haciendo en tributario. Esta pensión del gobierno, la reforma del gobierno, al margen de lo que uno quiere agregarle... Sí, evidente. Ya cuesta, según el gobierno, 3.500 millones de dólares en régimen.
No está claro, no lo digo yo porque Irán Quistilacus B no sabe, pero economistas así connotados te dicen, no está claro que estos 3.500 millones de dólares en régimen se puedan financiar con las holguras económicas que habla el gobierno. ¿Ya? Entonces vamos a tener que tener un sistema tributario distinto. Y así como el promedio de la OCDE, y termino aquí para latear esta parte, el promedio de la OCDE de cotización es del 16%, la carga tributaria de los países OCDE es bastante mayor que la que tenemos en Chile. Ahora, asumamos que hay posibilidades de tener un acercamiento entre el gobierno y esta política, digamos, de entendimiento. Supongamos y busquemos. Ya, y por supuesto hay que... Busquemos, tengamos disposición, porque si no, hay gente que tiene, a veces yo siento que algunos dicen palabras para la galería, pero no lo creen realmente, que hay que llegar a entendimiento. Yo creo que sí. Ok, pero el presidente Sebastián Piñera el 1 de junio, ante los propios parlamentarios, habló de una oposición obstruccionista. Incluso en algún momento se utilizó el término patriótico para poder avanzar. Por otra parte, hemos visto también posiciones bastante cerradas para poder acercarse al Ejecutivo e incluso cuestionamientos desde la oposición al rol que ha jugado la democracia cristiana. ¿Dónde diría usted que está hoy el PPD e incluso Ricardo Lagos Weber? Porque déjeme decirle, varios ministros en privado a uno le comentan cuando conversa uno o en el reporteo que uno hace, que siempre lo citan a usted como la llave para poder acercarse mejor al PPD. A ver, yo soy de los que cree que uno está en política para conversar. O sea, esto es como una familia. Aquí ya no existe el autoritarismo. Entonces, si un presidente fue electo súper bien como Piñera, que le fue muy bien en segunda vuelta, con una tremenda mayoría, pero 5 semanas antes no tuvo esa mayoría en el Parlamento, en cualquier democracia civilizada le obliga a conversar. No hay de otra. Entonces, el obstruccionismo, yo no acepto esa palabra, y menos creo que el presidente ahí falló en la cuenta pública, porque hace un esfuerzo por decir que tenemos que entendernos y te pega como obstruccionista. Y 3, 4 meses antes, perdón, el año pasado, a propósito del salario mínimo, fue cuando trató la posición de antipatriota. Entonces, usted o tú, no sé mucha parte, me trataste de ejemplo de que algunos dicen que soy un tipo razonable, que puede conversar. Bueno, yo fui a la Comisión de la Infancia cuando invitó el presidente Piñera, cuando lleva, ¿qué? 3 semanas asumido, un mes. Menos, incluso. Invitó a la Comisión de la Infancia y yo no dudé ni un segundo en ir. Ni un segundo. Y en mi sector hubo gente que me pegó, se enojó, no le gustó. Bueno, le pasó lo mismo a Gabriel Boric también. Bueno, y ahí estuve con Gabriel en la misma comisión. Entonces, yo siento que tú no puedes negarte a llegar a un entendimiento. Lo que yo no sí le quiero decir al gobierno, y se lo he dicho al presidente cuando conversaba un poco más con él, al ministro Larraín, no puede ser que tú tengas es esto o nada, o que quedemos todos rehén de todo. ¿Este es un tema que tocaron hoy día en el cónclave de senadores de la oposición? Sí, se tocó. Hablamos más por arriba, pero sí se tocó el tema de... ¿Y de qué hablaron más por el medio o más por debajo? Bueno, yo tengo que confesar algo, que ocurre que este ha sido un día mío que yo se lo he dedicado a Mega, o Mega me dedicó el día a mí. Porque estuve en un matinal acá en Mega. Entonces, duró como 1 hora y media, así que llegué tarde a la reunión de los senadores. Entonces, me decía que el cónclave había sido con Diana Boloco y Lucho Jara. Tal vez no habría ido mejor. No, pero lo que quiero decirte es que el tono fue, en el fondo, entre nosotros, más que criticar al gobierno, nos dedicamos a hacer una pequeña, no digo autocrítica, pero ¿qué hacemos nosotros? Porque el gobierno sabemos, hoy día salió una encuesta, ayer Criteria Research, que le fue re mal al presidente. Pero a la oposición no le fue nada bien tampoco. Eso le voy a decir, la oposición, digamos, no es mejor parada. Entonces, ese juego de suma cero que no lo capitaliza nadie, salvo el descrédito. Y cuando vuelvo al tema, y cuando una sociedad, con una institución como la nuestra, la política cae en descrédito, los ciudadanos legítimos que se levanta temprano para ir a trabajar, el que tiene preocupado del cabro chico que no puede ir al colegio porque, o en este caso está el paro, en otro caso porque el que va a trabajar es porque le pagan un mal sueldo. Entonces, todo ese malestar que hay a rato, dicen... ¿Y para qué voy a ir a votar o creer en la política si no resuelven los temas, no se ponen de acuerdo? ¿Y qué fue lo que se discutió entonces en la esencia en el cónclave de senadores de oposición hoy día? Es cómo nosotros, 2 cosas diría, yo en mi síntesis. Sí, por supuesto. Una es, primero, hablarle más directamente a nosotros mismos, a los chilenos. Soy chileno, no es que a los chilenos, a nosotros, explicar cuál es el rol de la oposición. Y no podemos quedarnos en el no. El no es fácil hacerlo, porque nos ponemos todos de acuerdo en el no. Y trancas la pelota. Pero eso no te abre las puertas para que alguien diga, ¿sabe qué más? Este sector político tiene ideas positivas para el país, este sector político tiene una mirada, el tema es el principio. Y lo que hay acá es una pelea, una discusión, una tensión entre el individualismo,
que tiene un sector de la centro-derecha chilena y quienes creemos que los países se construyen de manera más colectiva. Y hay que enfrentar eso de realidad porque hay chilenos que son bastante individualistas. Ahora, también sería no hacerse cargo de la realidad política que evidentemente a todos los partidos les interesa, y no solamente a los partidos, movimientos también, poder hacer llegar a la presidencia de la República. A propósito de la encuesta que usted citaba, hay varias otras. No digamos que el PPD aparece muy arriba precisamente con sus principales figuras como candidaturas presidenciales. ¿Qué está pasando ahí? Déjeme preguntarle primero si usted desde lo que dice no tengo ningún interés en ser candidato presidencial o es algo que sí, voy a estudiar pero más adelante. Dos cosas. Uno, yo he manifestado el año pasado toda mi disposición. Por primera vez yo participo en política desde el año 2005, que la presidenta Bachelet me invitó a trabajar en su comando y después me nombró ministro. Y de ahí yo estoy en política, hace 12 años, ¿ya? Y figurando en la encuesta de arriba, más abajo, etcétera, me han preguntado 100 veces la disposición o las ganas o el deseo del presidencial y yo siempre me corrí esa pregunta. Y me corrí y dije que no. No era el minuto. Y ahora sí he dicho que sí, pero no he hecho nada de campaña, pero sí manifesté mi disposición. Y lo segundo, en materia de encuesta, leía hoy día a Pepe Out, que está reputado por experto electoral, entre otras cosas, señalaba que desde el punto de vista de nivel de conocimiento, nivel de adhesión en la centroizquierda, las figuras mejor evaluadas son mi persona, Heraldo Muñoz y José Miguel Insulza, en ese orden. Posibilidades, sin embargo... Ahora, de ahí que nos vaya bien es otra cosa. De que les vaya bien es muy distinto. Eso, es que falta mucho para la elección y si uno no genera un proyecto colectivo y que la ciudadanía... Esto es verdad, si el chileno nos miremos a nosotros y digamos, ¿le creo o no le creo? Segundo, ¿tiene o no tiene fuerza? Tercero, ¿tiene algo que me está diciendo distinto o es lo mismo de siempre? Y yo siento que cada vez que votamos menos los chilenos, yo voto, pero que votan menos los chilenos, esa pregunta es muy fundamental que la abordemos así derechamente. No, es cierto, porque uno dice, ay, que a la gente le da lata que empezamos a hablar de candidaturas presidenciales. Sí. No, está bien, pero cuando uno habla... A mí me gustaría ser candidato presidencial porque tengo este proyecto para el país, o que proponerle al país. Eso es distinto. Jimena Rincón el fin de semana decía, ella se veía entrando a la moneda y explicaba por qué. Usted se ve entrando a la moneda también. Tiene claro el por qué, porque una cosa es que esté dispuesto y otra es para qué. Sí, yo siento que estamos en una encrucijada en donde nuestra forma de crecer, de desarrollarnos en Chile, está tocando techo. Estamos con rendimientos decrecientes en materia de nuestro crecimiento económico, el potencial que tenemos por delante, y lo que hay hoy día es una tremenda presión del éxito, ¿cachate? Decir, el éxito que ha tenido Chile, de que ya no tenemos 40% de pobres, sino que tenemos una clase media con otras aspiraciones, y que cómo nosotros nos damos cargo de esos sentimientos. Y para eso yo requiero un país que diga cómo quiero distribuir la carga tributaria, que diga que fome, no. Por eso yo me pongo a bajarle el impuesto a las empresas más grandes en Chile y que la paguen todos los chilenos con lo que pagan de Spotify o Netflix. Eso es una mirada de país, cómo se distribuyen los frutos del crecimiento y quién soporta el mayor pago de impuestos. Eso tiene que ir con valores. Y yo todavía soy de los que cree optimistamente que las sociedades como la chilena pueden tener una mirada un poco más colectiva que un individualismo a concho. El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, conversando esta noche con nosotros en Mega Noticias Plus Prime y también en Ahora Noticias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Buenas noches. Mi día en Mega.